buenas, bienvenidos una vez más al canal. Hoy, como habéis visto en el título, os traigo un tema un poco polémico. Y además es muy candente porque lo acabo de ver en el telediario también. O sea, yo de esto me enteré ayer y hoy me ha saltado el comunicado de la editorial y ha sido como, no entiendo nada. Y me he puesto a mirar un poquito más y bueno, pues se me ha ocurrido la idea de hacer este vídeo contando pues un poco lo que pienso al respecto y lo que me parece todo lo que está pasando con Anagrama. La polémica surge tras conocerse que Anagrama va a ser la editorial encargada en publicar El odio, que es un libro escrito por Luis G. Martín y que trata sobre el crimen que cometió José Bretón, que asesinó a sus hijos. Es un tema, o sea, es un crimen muy conocido en España, fue muy mediático y muy horrible, como todos los crímenes que se cometen bueno, como todos los crímenes en general, pero concretamente los que implican a niños, pues obviamente calan más en la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, este crimen fue uno de los más mediáticos hace unos años en cuanto a violencia vicaria y lo que está pasando es que Luis G. quería adentrarse en la mente de José Bretón y lo que ha hecho ha sido entrevistarse con José Bretón y parece ser que es la primera vez que este infraser pues admite que asesinó a sus propios hijos y más que una labor de investigación parece ser que es solo el testimonio de José Bretón, es decir, darle voz a un asesino a través de un libro, en vez de a través de juicios, etcétera, que es como tenía que hacerlo, ¿no? Pero esta es un poco la polémica. Anagrama en su comunicado ha dicho que están en la total libertad de publicarlo, ya que en España pues la censura no se practica, y que hay libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de creatividad literaria, etcétera, etcétera. Eso es cierto, está reflejado en la Constitución, que nadie se salta. Y bueno, pues han dado sus motivos para querer publicar ese libro. Este vídeo lo estoy haciendo principalmente porque a mí me han surgido una serie de sensaciones y sentimientos y me ha parecido buena idea traeros un vídeo hablándoos un poco y abriéndome un poco yo y contándoos pues qué me parece todo esto. Por una parte, es cierto lo que dice Anagrama, hay unas leyes que amparan la libertad la libertad de creación literaria, la libertad de publicar, etcétera, etcétera. Y por otra está el tema moral y ético, que es el que más me ha hecho reflexionar acerca de este tema. Entonces, en cuanto al tema moral, a mí este libro me parece bastante repugnante, porque o sea, yo soy amante del true crime y en el comunicado veréis que la editorial Anagrama ha citado a Emmanuel Carrère, que es un escritor francés que trata mucho sobre temas de true crime, etc. Ahora bien, no es lo mismo hacer una labor de investigación en la que tú tienes en cuenta todas las partes, tú tienes en cuenta un juicio, tú tienes en cuenta una investigación, ¿no? Hablas con jueces, hablas con abogados, hablas con las dos partes de un crimen. Y otra muy distinta es ir a la cárcel a entrevistarte con un asesino porque te interesa mucho su punto de vista, te interesa mucho adentrarte en su mente y luego escribir sobre ello. Tengo que avisar también que hablo un poco, obviamente, sin saber porque no me he leído el libro, entonces nadie se lo ha leído, hasta donde yo sé, pues se lo habrán leído los de la editorial, imagino. Y esto es un poco sin saber, ¿no? Pero teniendo en cuenta lo que parece ser, que es darle voz a José Bretón para que confiese su crimen, para que dé su punto de vista sobre esto a través de un escritor en vez de a través de los jueces, abogados, etcétera, o como tenga que llevarse este caso, es lo que a mí me parece bastante... Es que son palabras fuertes, pero sí, me parece repugnante, me parece deleznable y me parece hasta ofensivo para gente con empatía, como es mi caso. Y también me parece revictimizar muchísimo a la madre de los niños, que es la que se ha encargado de interponer una denuncia sobre la distribución de dicho libro. Así que voy a entender y voy a suponer que la madre no tenía ni idea de todo esto, es decir, que la labor de investigación de este escritor pues se ha quedado un poco corta. Porque digo yo que ya que te entrevistas con el padre, por mucho que te quieras adentrar en su mente, tendrías que haber hablado también con la otra parte del caso. Y parece ser que no ha sido así. Pero bueno. Y sin querer os he dicho la primera reflexión que tenía aquí apuntada, que era la de si era de verdad una labor de investigación
y era de verdad hacer un true crime en formato libro, que existen miles, sin ir más lejos, de nuevo a Emmanuel Carrère menciono con V13. No sé ni siquiera si tengo reseña en el canal, creo que no, porque me impactó muchísimo ese libro. Sé que hice en Instagram, pero creo que en el canal no. Pero una cosa es V13, que es una crónica judicial del atentado de ese viernes 13 en el Bataclan, y otra muy distinta es entrevistarte con un asesino y escribir su historia. Entonces, ¿es labor de investigación o es darle voz a un asesino? Era lo primero que se me ha venido a la cabeza cuando he leído todo esto. Y a colación de esta primera reflexión, ¿debería publicarse algo de esta calaña? Ahí entramos de nuevo en el tema que decía Anagrama de censura, libertad, etcétera, etcétera, que por una parte, por esa parte sí, porque estamos en un país libre, cada uno puede escribir, hablar, opinar como lo estoy haciendo yo, de manera totalmente libre, y espero que no me cape en el vídeo. Pero por otro lado está la parte ética del asunto, que la parte ética es la que me dice a mí que deberían al menos haber contado con el consentimiento de la madre, o al menos, quizá no tanto con el consentimiento, pero por lo menos que ella hubiera estado al tanto de que se pensaba hacer esto, ¿no? De nuevo, vuelvo a recalcar que hablo sin saber, no me he leído el libro porque no está publicado, pero es que todo apunta a que ha sido solo darle voz a este testimonio de José Bretón cuando una de las preguntas que han hecho en el telediario y que a mí también se me ha venido a la cabeza es: ¿hay que darle voz a los asesinos cuando ya tienen medios para hablar, o sea, para tener voz, ¿no? Que es a través de, pues eso, un juicio? Porque por suerte vivimos en una sociedad que ofrece este tipo de garantías a personas que, pues a lo mejor no se lo merecen tanto, ¿no? El tener derecho a un juicio justo, etcétera, etcétera. Esta persona, por llamarlo de alguna manera, este ser, ya tuvo su momento de decir si lo he matado y esta es mi versión, si los he matado, perdón, y esta es mi versión, y no lo hizo, y de hecho sigue teniendo esa facilidad porque sigue en la cárcel, por suerte. Y sí que podría haberle dicho a su abogado: oye, mira, que quiero confesar, que ahora sí quiero decir que he sido yo y quiero decir cómo lo hice, o por qué lo hice, o cosas que no le interesan a nadie con dos mínimos de frente, o sea, con un mínimo de dos dedos de frente. Pero bueno, si se debería publicar o no, pues depende de a lo que más atiendas. Si eres una empresa, obviamente vas a buscar el dinero y la carroña, y si eres una persona mínimamente empática, pues a lo mejor dices: joder, esto no debería ser así, que es mi caso. Y ahora sí que quiero hablaros un poco del doble rasero que vengo diciendo en este vídeo. Mi primera reacción ha sido de repugnancia, obviamente, y los motivos han sido, pues, obviamente, que es un asesinato, que es muy reciente, que ha hecho mucho daño, que ha afectado más o menos a toda la sociedad, porque pues, los casos mediáticos son así. Pero luego me he parado a pensar que, por ejemplo, con V13, que es de un atentado del 2015, también está reciente, también ha afectado a toda la sociedad y también fue horrible porque se sesgaron más de 100 vidas esa noche. No tuve esos reparos a la hora de decir, incluso me lo leo, ¿sabes? O sea, incluso teniendo yo lo que tengo con temas terroristas, aún así hice de tripas corazón y me lo leí. Entonces, claro, ¿por qué me han surgido estos sentimientos tan de rechazo y tan de enfado y no sé hablar, y de indignación hacia la editorial, cuando la misma editorial publicó ese mismo libro y no le puse pegas a leerlo? Y estas reflexiones son las que he tenido que, por ejemplo, creo que la cercanía tiene mucho que ver con cuando algo te afecta más o menos. Es obvio, es evidente que lo que pasa más cerca de nosotros nos va a afectar más. O sea, como seres humanos, obviamente, si nosotros leemos noticias de una tragedia, de una catástrofe que pasa, aunque pasen pues, lo que está pasando con Gaza, con las guerras, etcétera, nos afecta, pero nos afecta un poquito. Quiero decir, nos afecta, vemos los telediarios, nos sienta mal, nos ponemos tristes, nos enfadamos, lo que sea, pero a las 2 horas ya estamos otra vez volviendo a nuestra vida, a nuestro trabajo, a nuestra lectura, y aquí paz y después gloria. Pero por ejemplo, pasa una catástrofe en Valencia, que al menos de mí está a unos 300 kilómetros, y estuve como 2 semanas sin ser capaz de leer, intentando ver qué podía hacer para ayudar a los que estaban allí.
que tal, que cual, en fin, obviamente afecta más cuanto más cerca está. Pasó también, por ejemplo, con el terremoto de Siria. El terremoto de Siria, pues, joder, fue bastante horrible, pero a los 2 días estaban dejando de hablar de ello. En cambio, con la Dana ha pasado hace más de 100 días y lo seguimos teniendo presente porque lo tenemos más cerca. Es que es así. Podemos acogernos a determinadas causas, podemos estar más afectados por unas cosas o por otras, pero creo que como personas, para funcionar, no podemos dejarnos llevar tanto por todas las desgracias que ocurren en el mundo, porque entonces no seríamos capaces de vivir y de ser mínimamente funcionales. Entonces, sí, todo esto reflexionado por una publicación de un libro que ni siquiera sabemos si se va a poder publicar o no, hasta que un juez no lo resuelva. Pero lo que vengo diciendo con todo esto es el doble rasero que todos tenemos a la hora de juzgar determinadas cosas. El tema de la publicación del odio, El odio es el libro que va a salir, o que aparentemente saldrá, que me haya afectado más que V13 y que haya pensado incluso no lo voy ni siquiera a leer, es por este tema, es porque me afecta más porque ha pasado en España, porque se tiene muy reciente, entonces incluso entiendo que la madre de los niños no quiera ni siquiera haberlo publicado. Pero claro, ¿hasta qué punto con todo este tema de, por ejemplo, de la censura, de ¿se debería publicar esto? ¿No se debería publicar? Si estamos en un país libre se debería publicar todo lo que se quiera publicar. Nadie nos dice que José Bretón se ponga a escribir un libro y lo autopublique él porque, a ver, al menos en España creo que tenemos editoriales con un mínimo de decencia que si escribe él mismo un libro pues no se lo publican, pero lo podría autopublicar. Entonces, volviendo a la polémica que nos ocupa, mi foco, o sea, yo quiero poner el foco en que, vale, quizás no lo ha escrito José Bretón, pero lo ha escrito una persona poniendo voz solo a José Bretón, que es lo que yo creo que es una equivocación. Fijaos que todo el vídeo, todo el rato ha sido yo creo, esta es mi opinión, yo opino, yo me siento, yo. Porque en los canales somos muy egocéntricos. Pero sí que quería llegar a ese punto, ¿vale? A que el hecho de que moleste más una cosa u otra, aparte de ser absolutamente subjetivo y personal, pues siempre va a estar determinado por un doble rasero que, aunque nos joda, todos lo tenemos y eso es un hecho. Entonces, bajo mi punto de vista, yo creo que hay una delgada línea que Luis G. Martín ha cruzado aparentemente, porque no me he leído el libro, en el que en vez de hacer un true crime, en vez de hablar, en vez de indagar sobre este juicio, sobre este crimen, etc., simplemente se va a basar en la versión del que ha cometido los crímenes. Entonces, pues no puedo evitar pensar en por qué solo con el asesino, por qué no ha hablado con la madre, por qué no ha hablado con los abogados, por qué no ha hecho crónica judicial. Y es lo que me indigna un poco, que solo le ha dado voz a la parte que hizo daño en vez de a la damnificada, que es la madre. Entonces, revivir de nuevo toda la mediatización de su caso, volver a revivir... Ya os digo que no hace falta esto para que esa madre siga sintiendo dolor porque sus hijos no están con ella. Pero el volver a ver que está mediatizado todo y que va a estar en boca de todo el mundo de nuevo, pues a mí eso me parece bastante doloroso y no estoy de acuerdo con ello. Entonces, bueno, por eso me ha parecido tan insultante esta publicación y me ha dolido mucho de Anagrama, que es una editorial que yo tengo en alta estima, pero bueno, al final es una editorial, o sea, no nos puede gustar todo de una editorial. Ahora bien, lo que yo no voy a hacer, porque tampoco me parece justo para las personas que publican con esta editorial, es, como muchos comentarios que he leído a partir de del propio comunicado de la editorial, es pedirle explicaciones a los autores que publican bajo su paraguas. O sea, los autores ni pinchan ni cortan en las decisiones de publicación de una editorial. Ellos no son responsables bajo ningún punto de vista ni nada de lo que decida hacer la editorial o no. Ni tampoco deberíamos pedirle explicaciones de por qué volverán a publicar, si es que vuelven a publicar con Anagrama, porque ni nos compete, para empezar, ni ellos, pues a ver, es que al final hay que comer. O sea, yo lo siento, suena frívolo, pero
¿qué quiere o sea, Amelie Nothomb, que es la que publica, o sea, es una de las autoras que más me gusta, que publica en español con anagrama, pues no la veo yo diciendo, o a lo mejor sí, es que no lo sé, pero si dijera, pues yo voy a seguir publicando con anagrama porque para qué cambiar a estas alturas, pues tampoco voy a decir, pues ya no te vuelvo a leer porque mira lo que han hecho. Eso sí me parece un sinsentido, la verdad. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, que me apetecía un poco traer un tema así más candente, más de debate. Si queréis opinar, ya sabéis que la cajita de comentarios siempre está abierta, pero por favor, hacedlo con educación, con respeto, que yo no le falta el respeto a nadie, y luego tengo que borrar comentarios absurdos y estúpidos. Así que los comentarios siempre están para vosotros, pero no me seáis chiquillos, ¿vale? Se pueden hablar las cosas y cada uno puede tener su punto de vista sin querer matar al otro. Entonces, pues, un poco de comedimiento. Y nada, sin más, pues nos vemos en el siguiente vídeo, que espero, deseo y quiero mucho que sea el de Carlos Ruiz Zafón, que lo estoy preparando, pero es que me está llevando tiempo, así que saldrá, pero no sé cuándo. Y nada, sin más, pues nos vemos en el siguiente.